Then, now, You can't see me. forever. Together. ¡Cabalga, familia hispana! Gracias por estar con nosotros como siempre aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español, compartiendo como siempre lo mejor de WWE semana tras semana. Yo soy su anfitrión, Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis panas mayulleros, el universo de WWE sigue hablando del emotivo regreso de Bray Wyatt a SmackDown después de casi 2 años de ausencia. Así que en el pasado episodio de la marca azul, Bray continuó tratando de decirle al universo de WWE lo que quiso decir la semana anterior antes de haber sido interrumpido. Me disculpé la semana pasada, pero no pude terminar lo que iba a decir. Y está bien, ahora lo haré. Yo solía decir todo el tiempo que la venganza es la confesión del dolor. Y lo es. Todavía creo a eso. Siento como que confesar algunas cosas. Siento como que eso podría ayudar. Así que aquí vamos. Confieso que he tenido problemas. Yo sé que tengo problemas. Siempre los he tenido. Siempre los he tenido. No es difícil verlo. Pero algunos de ellos, como la rabia, a veces puede llevarme a lugares que yo no quisiera llegar ahí, pero me lleva a lugares que no parece que regresaré de ellos. Por cualquier razón, regreso. Oportunidades que otras personas no tendrían. Confieso que esta vez yo estaba feliz, estaba contento de que me dejaran solo. Yo quería simplemente que dejaran de decir mi nombre, que me dejaran solo. Pero confieso que estoy contento de que no lo hicieran, porque los necesitaba a ustedes. Los necesitaba a todos ustedes. Todos esos dolores desde las costillas me dijeron lo que yo tenía que hacer. Y estoy agradecido, ustedes me lo dijeron. Agradecido estoy por eso. Porque ahora puedo verlo. Yo sé quién eres. Yo sé lo que quieres. Sé lo que estás tratando de hacer. Pero no funcionará. Confieso que durante todo este camino he hecho cosas horribles. Pero nunca me sentiré mal. Por eso, soy un servil ahora. Yo sé dónde me lleva el círculo. Habrá que esperar, amigos, para ver cómo evoluciona esto de Bray Wyatt, o quizás cambia de dirección. Lo que tengo claro es que el jefe tribal Roman Reigns le había dicho a todo el linaje: no los quiero cerca de Logan Paul, para nada camino al evento Crown Jewel. Claro, no todos los miembros del linaje obedecen las órdenes de la misma manera. ¿Qué pasa si yo golpeo a Roman Reigns tan fuerte que yo hago rebotar su cara sobre la lona, que se trague sus dientes y convierto a su pequeña tribu en un grupo de limpieza? Porque Roman Reigns, hermano, el 5 de noviembre en Arabia Saudita, en Crown Jewel. ¡Oh! Honestamente, había dicho demasiado. Él lo acaba de decir, se siente confiado y por eso abre su bocota. Pero a veces es mejor recoger la lengua antes de que caiga el piso. Yo no sé de qué tú hablas. Sami Zayn lo dijo. Se supone que por órdenes de Roman Reigns nadie se metiera con Logan Paul. Un momentito. Esta sangre también corre por las venas de Jey Uso. Y lo que está diciendo este hombre, le corresponde a él vengarlo.
Sé que Roman Reigns puede estar en desacuerdo, pero yo tiene la potestad en este momento de defender a su familia. Y eso yo no se lo voy a quitar. No se lo Está voy a metiendo esta contradecir. situación en otro lado. Se está metiendo en problemas con el propio jefe tribal. Y a causa de eso están creando problemas dentro del propio linaje. El propio Jey Uso. ¿Qué hizo este hombre la semana pasada? Tratar de crear discordia entre ellos. Y Cuando creo que hablamos lo del está jefe logrando. tribal, Ese es el problema. Cuando hablamos de jefe tribal, ¿a quién nos referimos? ¿A Roman o a Jey? Los está perjudicando, se está metiendo en la mente de ellos. Mira. Y ahí está Sami Zayn. Te digo, yo te estoy hablando de lo que veo. Y Sami Zayn le dice, escucha, hombre, escucha. Te dije que no podías hacer esto. Te lo dije, ¿está bien? Esto no viene de mí, viene del jefe tribal. Tú me ignoras. Escucha. Salte de este ring. Vámonos allá atrás. Jey, déjalo solo ya. Por lo menos entra en razón. Yo no entro en razón. Ay. Sin embargo, se sale del momento. Logan Paul. Esto le va a doler muchísimo más a Roman Reigns de lo que hizo el primo. Sami, tienes que dar la cara, Sami. Sami, tienes que dar la cara, Sami. Y mira, se va por encima de la tercera como si fuera cosa fácil de un solo brinco. Es un gran atleta, lo ha demostrado. Eso no se lo puedo No quitar. se lo podemos quitar, claro que no. Nos caiga bien o mal. ¿Qué dije? Bueno, dijiste una palabra de más. Lo de bien no existe. Mis panas mayulleros, como acabamos de ver, un golpe de suerte es todo lo que se necesitó para que Logan Paul obtuviera la ventaja. ¿Ocurrirá lo mismo en el evento Crown Jewel? Es mejor que el campeón universal indiscutible de WWE, Roman Reigns, no subestime para nada a la sensación de las redes sociales. Además, un poco de por favor, no se ve bien que el linaje aparentemente tenga ciertas tribulaciones camino a Crown Jewel, que será transmitido, no lo olviden, el sábado 5 de noviembre en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. La espera finalmente ha terminado. WWE Live regresa a México este otoño. Sé testigo del explosivo evento central cuando el Bro original Riddle se enfrente a Seth freaking Rollins y todas tus superestrellas favoritas, incluyendo a Rey Mysterio, Bianca Belair, Bobby Lashley, Raquel Rodríguez y muchos más. No te pierdas WWE Live en México este octubre. Mis buenos panas, la semana pasada en Raw, el todopoderoso Bobby Lashley se le paró bien firme a la bestia encarnada Brock Lesnar para tratar de vengarse lo que le había hecho la bestia la semana anterior. Un ataque horrible, ¿se acuerdan? Durante la lucha por el campeonato de los Estados Unidos. ¡Oh! Bobby Lashley estaba encendido y le dio más palo a la bestia que piñata en 5 de mayo. Fue increíble, fue brutal. Y eso nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué va a pasar cuando en mano a mano se enfrenten estos dos colosos en el evento Crown Jewel? ¡La bestia! El hombre más peligroso en la historia de WWE. El atleta de deportes de combate más condecorado de todos los tiempos. Brock Lesnar es el macho alfa de nuestra especie. El todopoderoso Bobby Lashley es el dominio supremo. Es de hecho algo más allá de lo humano. Uno de los atletas más impresionantes que hayamos visto jamás en WWE. ¡Qué demostración de dominio de parte del campeón de Estados Unidos! ¿Qué pasará ahora que estas dos potencias se dirigen hacia una colisión en Crown Jewel? El todopoderoso Bobby Lashley defenderá su campeonato de Estados Unidos contra Seth freaking Rollins. ¿Qué demonios está pasando? ¡La bestia ha regresado! Buenas noches, Bobby Lashley. ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¡Candado Kimura! ¿Cómo demonios se supone que Lashley defienda su título ahora?
Estoy molestísimo. Lo que hizo Brock es imperdonable. Él se aparece aquí y ahora Seth es campeón de los Estados Unidos. Este es mi ring y no me faltarán el respeto. Brock Lesnar, tú tienes un problema conmigo. Peleemos por eso. ¡Ahí vamos! Lesnar y Lashley se están dando una paliza infernal el uno al otro. A una semana del sábado, dos de los pesos pesados más dominantes de WWE, dos de los campeones más condecorados, chocarán en el reino de Arabia Saudita. Dos animalescos machos alfa que no cederán ni un centímetro. Brock Lesnar, Bobby Lashley. El Todopoderoso está buscando venganza de la bestia encarnada. Pero ¿qué pasará cuando dos de las fuerzas más dominantes en la historia de WWE choquen en Crown Jewel? Es Lashley Lesnar, parte 2. Y también en Crown Jewel, AJ Styles, Luke Gallows y Karl Anderson irán a la guerra contra Finn Balor, Damian Priest y Dominic Mysterio en un combate de relevos australianos. Y no debemos olvidar la presencia de Rhea Ripley en la esquina de Judgment Day. Amigos, ¿y a quién se le acabará el tiempo cuando Karrion Kross y Drew McIntyre tengan un combate dentro de los confines de la implacable y peligrosa jaula de acero en Crown Jewel? TikTok, TikTok. El monstruo entre monstruos, Braun Strowman, uno de los más grandes y fuertes que jamás haya entrado a un ring de WWE, dejará sentir sus puños cuando se mida contra alguien a quien nunca se ha enfrentado antes, el gigante nigeriano Omos. La colisión entre estas dos fuerzas de la naturaleza va a causar actividad sísmica que seguramente se registrará en la escala de Richter. Esta soy yo, la verdadera yo, la auténtica yo, y es por eso por lo que ellos conectan conmigo. Soy la MEJOR y eso no está en debate. La superlativa de WWE ahora es la MEJOR. Bayley ha regresado. Todo lo que has logrado ha sido porque yo estaba lesionada. Nosotras vamos a tomar el control de toda esta división. Damage Control, adueñándose de la división femenina en equipos. Relevos australianos femeninos, Kai y Bayley funcionando en un nivel diferente como equipo. Este ring es nuestro ahora. Vencí a Bianca Belair, alguien que no había recibido un conteo de 3 en más de 300 días. Yo obtengo lo que quiero, cuando lo quiero. Y quiero el título femenino de Raw en Extreme Rules en un combate de escaleras. El control de daños ha llegado. Bayley lo único que quiere es control. Y nadie controla a Bianca Belair. ¡Es imposible! ¡Un doble KOD! ¡Bianca Belair con un KOD sobre la escalera! ¡Es hora de celebrar para la MEJOR! ¿Bianca cree que esto se acabó? Para nada. Yo tengo a la superlativa exactamente donde la quiero. Sola.
Porque ser amiga de Bianca Belair es peligroso para tu salud. Ah, ¿no me creen? Pregúntenle a Becky Lynch. O a Alexa Bliss. O a Asuka. O a Candice LeRae. Oh, esperen, Ding Dong. Hello. No pueden, porque las hemos dejado a todas engavetadas. Y esta noche es el turno de Bianca de reconocer quién tiene realmente el control en esa división femenina de Raw. Es increíble. Amigos, Damage Control se ha encargado de sacar del camino a todas las mujeres que se han alineado a la campeona Bianca Belair. De hecho, Bayley lo dijo. Estar cerca de Bianca Belair puede ser nocivo para la salud. Y la última en pagar las consecuencias y aprenderlo de la peor manera en el pasado Raw fue Candice LeRae. ¿Cómo le dieron a la pobre? Dios mío. Obviamente eso enciende muchísimo más a Bianca Belair camino a enfrentarse esa noche nuevamente mano a mano contra Bayley en Raw. Y la pregunta era entonces, en un combate donde hay dos mujeres que se detestan a tal nivel y está en control y en importancia en lo que puede pasar con toda la división femenina de la marca roja, ¿qué no se harán estas dos mujeres? Ajá, se cansó yo, se cansó yo. No, así no. Bueno, no entendí de lejos lo que dijo. No sé, a lo mejor le dijo, buenas noches, ¿cómo te está yendo? ¡Oh, Super Bayley, tu Bayley para la victoria! 1, y 2, y 3. ¿Qué? Y aún así no cae. Distracción de Io Sky. Súper de estómago contra estómago. Y aún así Bianca Belair le dice, no controlas ningún daño, Esto le ha dado tanto éxito a Bayley en el pasado. No suele hacerlo desde allá arriba, pero eso repotencia el poder de esta mujer y sin embargo no pudo terminar con las ínfulas de Bianca Belair. Ay, está diciendo limpien la mesa que voy a servir la comida. Es algo más que el título. Y eso lo dijo la propia Bianca Belair. Esto tiene otro color, esto tiene otro nivel. Bueno, y si el campeonato queda vacante, pues... Creo que te estás adelantando demasiado. Oye, ¿pero qué le hicieron? ¿Pero qué le está haciendo Dakota e Io? Todas, sí, cuidado. No, Dios mío, no. Ay, sí, no va a ser capaz. ¿Quién van a servir a la mesa? No será la primera vez. Hay otra mesa para la espalda de Bayley. Mira cómo se ancla. Dios mío, ¿a dónde la lleva ahora? Es malévola, Dios mío, pero malevolísima. ¡Qué fuerza la que tiene Bianca! No. ¡Ánclate! ¡Oh! El rostro, Dios mío, el rostro. Le regaló la mesa, el poste y el borde del ring. ¿Cómo suena como una canción de cuna para niños? La fuerza real. Oh, y otra vez, la venganza. La venganza. ¿Quién golpeó primero a quién? No juzguen. ¡Oh, la patada bonita de ¿Cómo que no juzguen? Estas dos no se supone ni que estén en la contienda. ¿Golpeó primero a quién? Te lo dije desde el principio. ¿Quién golpeó a quién? Pero claro, señor árbitro. Pero bueno, Fabio. Para afuera. Claro que sí. Pero si la vio, señor árbitro, le puso las manos, le pusieron las manos encima. Escucha a Io que te lo está explicando. Dios mío, ¿quién voló? ¿Pero qué? Espera, voló? No le veo la cara. ¿Quién es? ¿Quién yo creo que es? Yo no sé. No. Yo no vi nadie. La cara. ¡Oh! No lo encontró, Dios mío, sin embargo. ¡Ay! ¡Caude para Bayley! No lo puedo ni creer. En el centro del ring, la campeona. Se acabó y no hay árbitro para contarlo. ¿Pero quién fue la mujer que salió volando? ¡Ya va! 28, 150. Pero por favor, señor árbitro. Ahora digo yo, señor anfibio, salte al ring. Bueno, Dios mío, desafortunado. Déjame verle el rostro. ¿Quién es? Es Nikki. Es Nikki. Nikki Cross. Salió de la nada y se llevó hasta el árbitro. Bueno. Y ahora, mira para allá. Señor árbitro, viene otra autoridad. Vamos a contar justo un tiempo. Jessica Carl, la oficial, acaba de llegar. 3. Hay victoria. No, pero hay victoria si para Damage Control. Pertenece. ¿Será que Damage Control está engrosando sus filas? ¿Será eso posible? ¿Una nueva aliada? Para Bayley. La ganadora de todo este enredo es... Esto responde mi pregunta.
Pero bueno, un momentito. No. Si estabas ayudando ahora. Nicky parece que va a controlar sus propios daños. Bueno, definitivamente parece que se cansó de estar por fuera y de que no la metan en la ecuación y ella decidió meterse ella sola. Y esto es un lado de Nicky Cross que... Con el cuero, Dios mío, con el cuero. Lo habíamos visto en mucho tiempo, ¿eh? Y esta mujer fue campeona de esta marca. Esta mujer ha sido soberana. Y esta nueva faceta puede traer mucho provecho a su carrera. El mundo de los vivos, papá. Y está viva, está viviendo. Ding dong, hello. Bayley finalmente obtuvo la victoria que deseaba en mano a mano contra Bianca Belair. Eso lo ponemos de lado, porque ahora tenemos más preguntas que respuestas. ¿Vieron a Nicky Cross como salió hecho una fiera? La pregunta es, ¿por qué lo hace? Habíamos visto a Nicky Cross de esta manera antes, pero nunca había vuelto a mostrar esta agresividad tan horrible que nos mostró en el pasado episodio de Raw. Y hablando de féminas, las preguntas también continúan en la marca azul. ¿Quién responderá al reto abierto de la mujer más mala del planeta, Ronda Rousey, por su campeonato femenino de SmackDown? Bueno, quien quiera que sea, será mejor que esté bien lista para enfrentarse a la más bulliciosa. Y el grupo Hit Row ha sido superado en número durante semanas. Sin embargo, la próxima semana la historia puede ser muy diferente cuando Hit Row y un compañero misterioso se enfrenten al legado del fantasma. ¿Quién será ese compañero sorpresa? Y después de que Sheamus fuera brutalmente atacado por el linaje en SmackDown, las bestias peleoneras tendrán su oportunidad de venganza esta semana cuando se enfrentan a Sami Zayn y Solo Sikoa. ¿Y cuál podrá ser el castigo después de que Jey Uso desobedeciera una orden directa del jefe tribal de no meterse para nada con Logan Paul? ¿Qué hará Roman Reigns, nuestro jefe tribal con el linaje, para mantenerlos en orden y asegurarse de que no le desobedezcan nunca más? Brock Lesnar regresa a Raw la próxima semana. No puedo pensar en nada más aterrador para presenciar en una noche de brujas de Halloween. ¡Ay, Mayuya! ¿Qué pasará a menos de una semana del combate de la bestia contra el todopoderoso Bobby Lashley en el evento Crown Jewel? Oh, Crown Jewel, no lo olviden, está a la vuelta de la esquina, sábado 5 de noviembre desde Arabia Saudita y será transmitido en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. ¿Cuántas cosas más pasarán camino a Crown Jewel? Ustedes saben que aquí las sorpresas en WWE nunca paran. Amigos, pero hoy tenemos que parar el programa porque se nos acabó el tiempo. Ah, ya sé. Es triste, pero bueno. Todo debe terminar, todo lo bueno. Gracias por habernos acompañado. Aquí los esperamos la próxima semana, como siempre, para ponernos al día con todo lo maravilloso que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez y me despido con mi grito de guerra. ¡Cabalga!